Y estamos casi culminando nuestro congreso llamado La Locura de la Predicación. Le damos gracias a Dios por permitirnos hablar de Él y exponer sus verdades. ¿Ya lo encontró? Antes de leerlo, oremos. Querido Señor, te damos gracias por la gran dicha y privilegio que nos has dado de adorarte, cantarte, rendirte adoración. Señor, este puñado de gente que estamos aquí, somos tus siervos, somos tus servidores. No somos nada, Señor, que la Biblia no diga que somos. Y queremos quitarnos toda gloria que el hombre nos quiera dar y queremos dártela a ti. Queremos entender con claridad, Señor, estas palabras que tú hablaste a través del apóstol Pablo, la locura de la predicación. Queremos entender y asimilarlo en nuestro espíritu para poder vivir acordes con lo que dice tu palabra. Perdona todo pecado de ignorancia, perdona todo descuido espiritual, Señor. Queremos ponernos en tus manos y hoy nos sentamos ante los pies del más grande, del Espíritu Santo. Él nos enseñaría todas las cosas. Pedimos revelación, Señor, y la gracia en nuestros corazones para oír, para recibir, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 al versículo 21, dice así la palabra del Señor por labios del apóstol Pablo. Es importante hacer esta lectura un poquito previa antes de entrar al tema y entrar al punto medular que hoy quiero hablar. El tema de hoy lo he titulado La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, y quiero hablar de esto. Primera de Corintios 1 del 10 al 21, vamos a leer, y usted verá en su Biblia un subtítulo que dice, ¿está dividido Cristo? Y dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Verso 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué dice ahí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, hoy quiero hablarle de la cruz y del poder que emana, valga la redundancia, que emana de la cruz de Jesús para nuestras vidas. Desde el mismo momento en que Jesús fue crucificado, la cruz ha producido dos tipos de reacciones que usted y yo debemos considerar muy importantes. Número uno, aceptación, y número dos, rechazo. Por un lado están los que creen, por otro lado están los que no creen, y no solo no creer, sino tomar actitudes absolutamente rechazadoras contra la cruz de Cristo y su evangelio. Un ejemplo claro de duda y de rechazo lo vemos en la vida de Tomás, pasaje que todos conocemos, no lo debe buscar en la Biblia. Él dijo, a menos que yo vea sus manos traspasadas y pueda poner mi dedo en la herida, creeré que Él es el Cristo. Ese es un ejemplo de un hombre que dudó y estaba rechazando lo más milagroso que el hombre ha experimentado hasta el día de hoy,
la resurrección de Cristo para salvación de nuestras almas. Ahora, un ejemplo claro de un hombre que no dudó, sino que hubo total aceptación a la cruz y al mensaje de la cruz, fue el caso del apóstol Pablo. Tampoco lo tiene que buscar en la Escritura. Si usted toma nota, solo apunte Hebreos capítulo 12, verso 12. El apóstol Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. He ahí una gran diferencia entre un hombre que rechaza y otro que totalmente acepta la predicación de la cruz y el evangelio de Cristo. Pero la pregunta, hermano, que hoy en día quiero hacer, y en especial a este auditorio y en este congreso, es para cada uno de los que estamos aquí. La pregunta es: ¿la cruz de Cristo la aceptamos o la rechazamos? ¿Qué decimos nosotros acerca de esa cruz de Cristo? ¿Sabe? Muchos portan una cruz de madera en el pecho, muchos portan una calcomanía de una cruz, y de esa forma muchos pretendemos testificar que hemos creído en el crucificado. Sin embargo, el crucificado está lejos de nuestras vidas. De ahí que no es lo que portemos, ni siquiera es lo que digamos. A Cristo no lo predicamos si primero no lo vivimos. Nosotros debemos entender que aquel crucificado en aquella cruz vino al mundo, se hizo pobre siendo rico, para que los escogidos de Dios lo aceptáramos. ¿Alguno de ustedes acepta la cruz de Cristo? No los oí muy animados. Déjenme compartir con ustedes algunos puntos importantes acerca de lo que la cruz simboliza para nosotros. En primer lugar, la cruz simboliza riesgo. Todos digan riesgo. Dile a tu hermano: creo que vamos a tener que correr un riesgo. En primer lugar, la cruz simboliza riesgo. Hermanos y amigos presentes, lo primero que debemos recordar es que Pablo estaba dispuesto a tomarse el riesgo. Es decir, estaba dispuesto a poner su vida en riesgo por la causa de la cruz. Escúcheme muy bien: no solo por causa de la cruz, sino por la causa de la cruz. Pablo estaba dispuesto a ser llamado insensato, lo cual también se traduce como la palabra tonto o estúpido. Pablo estaba dispuesto a ser tratado así por la causa de Cristo Jesús. Escuche bien, por favor. E incluso viendo la conducta y las demandas de los judíos y de los griegos, podemos ver que Dios o ese Cristo que predicaba el apóstol Pablo, estaba siendo considerado como un insensato y como un tonto por muchas personas. No era Pablo. Hermanos, que debemos entender que cuando alguien llega a creer que el mensaje de la cruz es tonto, no nos está diciendo tontos a nosotros, está atentando contra la santidad, contra la grandeza de Dios. Y a Dios le plació, hermano, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo cual es que nosotros no debemos contender contra el pensamiento, el sentir, el corazón de Dios, porque ¿quién de nosotros puede ser más sabio que Dios? Hermanos queridos, nosotros tenemos que esforzarnos por tratar de entender lo que Dios trataba de transmitirnos a través de la cruz. Déjeme decirle algo, hermano: no hay nada más insensato y no hay nada más soberbio que poner nuestra sabiduría por encima de la sabiduría de Dios y querer hacer ver al Señor como el malo de la historia. No hay nada más soberbio, no hay nada más insensato que eso. Sin embargo, queridos hermanos, los esfuerzos, escúcheme muy bien, los esfuerzos más elocuentes y sabios de la raza humana son y siempre serán insensatez en relación con la capacidad y la sabiduría de Dios. No es tu maestro en la universidad, no es tu padre que es sabio, no es aquel hombre que admiras, aquel profesionista. Toda la sabiduría del hombre, en primer lugar, la da Dios. En segundo lugar, no hay ninguna sabiduría que pueda igualarse, mucho menos rebasar a la grandeza y a la sabiduría de nuestro gran Dios.
Abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25 y nosotros vemos cómo Pablo respalda lo que yo le estoy diciendo acerca de que todo esfuerzo, por más elocuente y sabio de la raza humana, viene a ser insensatez en relación a la capacidad y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios, ¿qué es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Después, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Repita conmigo, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Hermanos, aquí hay dos palabras claves que tenemos que entender. La palabra insensatez y luego la palabra debilidad, cuando dice el apóstol Pablo que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra insensatez en el griego significan palabras tontas y palabras aburridas. La palabra débil, cuando dice Pablo que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, significa argumento débil y poco impresionante. Escúcheme bien, por favor, hermanos. ¿Puede usted alcanzar a ver lo que está sucediendo en este panorama? ¿Cómo es que la gente está oyendo el mensaje del apóstol Pablo? Hermanos, siempre habrá personas que miran la cruz y la palabra de la cruz como basura. Siempre existirán personas en el planeta que pensarán y creerán que el mensaje de la cruz es algo que no tiene valor. Siempre habrá personas en nuestro planeta que escucharán un mensaje como este, o cuando alguien hable de Cristo y de su sacrificio, lo verán como un discurso débil y poco impresionante y que ni siquiera vale la pena nuestra atención. Pero escuche la forma, esto es muy importante, escuche la forma irónica con la que responde Pablo ante aquellos hombres que decían que el evangelio que predicaba Pablo era tonto y aburrido. Pablo irónicamente responde y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras está diciendo, ustedes que dicen ser fuertes, ustedes que dicen ser sabios, son débiles. Si ustedes se creen fuertes, bueno, no hay más fuerte que Dios. Si ustedes se creen sabios, no son más sabios que Dios. ¿Nota la ironía del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque nuestro Dios, hermano, es grande. Diga conmigo, Dios es grande. Hermano, lo que Pablo estaba haciendo es que se estaba burlando de ellos, irónicamente, y les decía que esas palabras que para ellos eran palabras tontas y aburridas, habían venido a ser más sabias y más fuertes y más impresionantes que cualquier discurso que para ellos era un discurso de primer nivel. ¿Y sabe qué, querido hermano? Si la cruz de Cristo no está presente en nuestros púlpitos cada domingo, si la cruz de Cristo no es parte de nuestro vocabulario, si la obra de Cristo no es parte de nuestra vida, de nuestro mensaje, déjeme decirle algo, corremos el riesgo que aquel gran día también, irónicamente, el Señor nos eche de su presencia. Porque si hay algo que sostiene la vida del hombre, que es la cruz, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es nuestra sabiduría, no son nuestras obras, no es nuestra inteligencia, no es nuestro don, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y corremos un riesgo impresionante. Hermano, nosotros no debemos intentar de impresionar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que debemos quedar impresionados ante el gran Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que ellos estaban menospreciando la predicación de Pablo. Decían, no me impresiona lo que predicas, Pablo. Es que no se trata, el evangelio no se trata de impresionar a nadie. El evangelio es el poder de Dios para salvación de los perdidos. Y si eso no nos causa impresión, y si no nos causa espanto el entender que el evangelio de Cristo es para salvar almas, déjeme decirle algo, nada nos podrá impresionar. Si el amor de Cristo no es capaz de doblar nuestro corazón, si la obra de Cristo
no es capaz, hermano, de apretar nuestras vidas y hacernos entender que no hay otro, que no hay nadie, que Él es absoluto, que Él es eterno, que Él siendo Dios se despojó de su deidad, tomó forma de hombre. ¿Por qué? Porque nos amó con amor eterno, prolongó su misericordia, y si eso no nos quebranta, nada nos va a quebrantar en esta vida. Ni una reunión de milagros, ni una reunión musical, nada puede quebrantar el corazón del hombre que no sea el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Y si tú quieres ese amor de Cristo, debes correr el riesgo, hermano. Debes arriesgar tu vida por aquel que no la arriesgó, la dio. Murió por los pecadores, el justo por los injustos. Aquel gran día, todos aquellos que menosprecien y desprecien el mensaje de la cruz recibirán también por labios de nuestro Señor Jesucristo, irónicamente, un desprecio a sus almas. El Señor nos puede echar de su presencia. Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este tipo de personas que se presentarán delante de Dios, llámese oveja, llámese líder, es el ejemplo claro en este versículo de alguien que catalogó el tema o el mensaje de la cruz como un tema tonto y como un tema aburrido, y se inclinó hacia sus asuntos personales en lugar de predicar la cruz de Cristo. Sin embargo, lo que mucha gente no se imagina es que al final la respuesta del Señor será: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sin embargo, esa cruz que para muchos no tiene valor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que esa cruz es poder de Dios. ¿Me escuchó bien? Esa cruz que para muchos es un mensaje tonto y aburrido, anticuado, que ha pasado de moda, dice Dios a través del apóstol Pablo, es poder de Dios. Pero es poder de Dios siempre y cuando y para aquellas personas que estemos dispuestos a correr el riesgo. Primera de Corintios 1, 23, versículo 24 también. Primera de Corintios 1, versículo 23 y versículo 24, dice el apóstol: pero nosotros, a ver, diga conmigo, nosotros. Dile que está a tu lado, nos hablan. Quizá tú viniste a ver algo en especial, o a alguien en especial. Quizá tú viniste porque tienes una necesidad. Pero debes ubicarte. Pablo dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Como dijo el comentarista William MacDonald, lo dijo así: ¿qué cosa más extraña? Esas mismas cosas que buscaban los judíos y los gentiles se encontraban de forma maravillosa en el Señor Jesús. Cristo contenía el poder de Dios y la sabiduría de Dios que ellos buscaban en otros lados. Hermanos y amigos, Cristo era la sabiduría que buscaban los griegos, y Cristo era el poder que buscaban los judíos. Pero escúcheme bien, ningún hombre y ninguna religión tiene lo que Cristo tiene, y tampoco puede dar lo que solamente Cristo puede dar. ¿Sabe por qué? Porque Él y solamente Él, dice la palabra, que en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No está en nosotros, no estuvo en Pablo,
no estuvo en Apolos, no estuvo en Cefas, no ni siquiera estuvo en Isaías, no estuvo en el gran profeta Elías, no estuvo en el tremendo Juan el Bautista. La palabra de Dios dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Si a alguien tenemos que ir de rodillas, si a alguien tenemos que ir con lágrimas en nuestros ojos, es a Cristo. En Él está toda la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que si quieres conocer realmente todo lo maravilloso y glorioso que es el Evangelio, tienes que ir a la fuente del Evangelio, que es Cristo, nuestro amado y grandioso Señor Jesucristo, porque solo en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y precisamente es allí donde debemos correr el riesgo de la cruz, si es que queremos ese conocimiento. ¿Usted quiere ese conocimiento? ¿Está dispuesto a correr el riesgo? En primer lugar dijimos que la cruz de Cristo representa ¿qué? Riesgo. En segundo lugar, la cruz de Cristo, esta locura de la predicación del apóstol Pablo, representa o es símbolo de poder. En primer lugar, riesgo. En segundo lugar, poder. Digan todos: poder. El punto anterior decía que la cruz representaba riesgo. Y escuche bien, hoy vemos a muchísima gente que quiere el poder de Dios en sus vidas, pero no quieren correr ninguna clase de riesgos. Cristianos que solo quieren ganar, triunfar en la vida, triunfar como familia, triunfar como ministro, triunfar en todas las áreas de la vida, y no están dispuestos a correr el riesgo. Ningún riesgo están dispuestos a perder. Pero ¿sabe algo, hermanos queridos y amigos? Déjeme decirle algo y abra por favor sus oídos a eso. Eso es imposible que suceda. Me refiero a los que creen que pueden obtener cualquier cosa de parte de Dios sin tener que arriesgar sus vidas. Eso es imposible que suceda, simplemente porque el mismo Señor Jesucristo ganó perdiendo. Querido auditorio, si queremos el poder de la cruz en nuestras vidas, ¿cuántos quieren el poder de la cruz en sus vidas? ¿Cuántos quieren el poder de la cruz en su familia, en su trabajo, en la iglesia? Digan amén fuerte. ¿Cuántos? Si usted y yo lo queremos, algo tenemos que estar dispuestos a perder. Algo tenemos que estar dispuestos a arriesgar. ¿Sabe? La cruz de Cristo era un instrumento de castigo. La cruz de Cristo fue el instrumento de la destrucción física de nuestro Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, la cruz fue el instrumento de muerte de aquel ser más maravilloso que jamás había retenido o contenido la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo: aunque la cruz era un espectáculo horrendo para la iglesia, llegó a convertirse en algo muy poderoso. Muy poderoso. ¿Cuánto poder se necesitaba para que una persona pudiera ir voluntariamente a la cruz? ¿O cuánta unción, transportémoslo a nuestros tiempos, necesitaría un ministro para poder decir: yo voy a la cruz voluntariamente? Yo tengo el Espíritu de Dios y quiero ir, porque le estoy tratando de hacer entender cómo hablamos hoy los cristianos, nuestro vocabulario. ¿Cuánto poder de Dios necesitas para ir a la cruz? ¿Cuánta unción necesitas para ir a la cruz? Déjeme decirle algo: ninguna de las dos cosas. No necesitas poder y no necesitas unción. ¿Sabe? Se necesitaba a la persona correcta para estar en la cruz. Amigos, Jesús era la persona correcta para estar en la cruz. No podía ser Buda con sus nobles discursos ni sus prácticas mentales. No podía ser Gandhi con sus brillantes ideas para la reconfiguración de la política y la religión en el mundo. No podía ser José Smith y su maravilloso ángel de luz Moroni, que años después lo convertirían en otro becerro de oro de adoración.
Tampoco podía ser Russell con su gran equipo de atalayas por todo el mundo. Y escúchelo bien, por favor. Tampoco podía ser Pablo, quien debería ir a esa cruz con todo y su gran conocimiento y celo estricto por la religión. Ninguno de ellos era lo suficientemente apto para ser colgado en un madero que más que dolor representaba perdón y salvación. Ninguno de ellos era la persona correcta. La persona correcta se llamó Jesús de Nazaret. Era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes, era aquel que Dios envió para salvar al mundo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No lo hay, hermanos. Dile a tu hermano, no hay otro nombre dado a los hombres. Hermanos, no podía ser nada ni nadie que no fuera aquel ser maravilloso, aquel hombre manso y humilde de corazón, sin mancha ni contaminación, aquel que fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y nunca abrió su boca para defenderse. No podía ser otro que no fuera nuestro gran e inigualable Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No se trataba de Pablo. Mucho menos se trató de estos personajes brillantes que le acabo de decir. No se trata de mí, no se trata de usted, esto se trata de Él. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo debe ocupar el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, el centro de nuestros sentimientos, es el centro de nuestro pensamiento, es el centro de nuestras decisiones. Cristo es el centro de todo. Lejos esté de mí gloriarme, dijo el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el doctor Guthrie que hay coronas usadas por los monarcas cuyo valor no sería posible calcular. Esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humana. Pero en nuestra estimación, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás en conjunto. Cristo llegó a ser rey en su muerte, se humilló más que todos, llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Se dice que el apóstol Pablo fue el más grande de los apóstoles, quien recibió mayor revelación acerca de la gracia del Señor Jesucristo y muchísimos otros temas. También se dice que el apóstol Pablo ha sido uno de los predicadores más sufridos y a la vez más fervorosos y enérgicos en cuanto a la predicación del evangelio, y todo eso es verdad. Sin embargo, queridos hermanos, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que a pesar de que él era un hombre de Dios usado de una forma impresionantemente extraordinaria, Pablo estaba reconociendo que él no era la persona de la cual emanaba todo el poder y la sabiduría de Dios. Pablo estaba ratificando con toda claridad que la persona correcta y la fuente de todo el poder y la sabiduría era uno solo, el Señor Jesucristo, al cual anunciaba apasionadamente hasta el punto que llegó a decir: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no soy la persona, yo soy un enviado. Él decía: yo soy un predicador, Dios me usa, a Dios le plació darme de su sabiduría, pero yo no soy el hombre. No hagamos de los hombres ídolos. No hagamos de la religión ídolo, no hagamos de nuestra denominación un ídolo. Nunca pensemos que nuestra denominación es la mejor. El mejor es Cristo. Y si Cristo está en medio de nosotros, Cristo debe ser alabado. Cristo debe de ser honrado. Debemos oír la palabra de Dios. Si alguna persona o si algún predicador
nos hemos jactado de la sabiduría y el poder que poseemos, debemos recordar la postura que estaba asumiendo el apóstol Pablo cuando dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, puestos los ojos en Cristo Jesús. Dile a tu hermano: pon tus ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Él es el autor, Él es el que inició y el que termina la obra en nuestras vidas, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo la sufrió? Con gozo. ¿Le dolió? Sí, pero le gustó, le agradó por amor a nosotros. Escuche esta ilustración de la vida real. Se relata que en una ocasión la esposa de un hombre llamado Hudson le leyó a él, con el fin de divertirlo, algunas noticias de los periódicos en las cuales este hombre era un predicador del evangelio. Y en algún diario de su país salió una nota acerca de él. La esposa lo leyó y le dijo: mira, mi amor. Ella, con el fin de divertirlo, le dijo lo siguiente: los periódicos dicen y te comparan con algunos de los apóstoles. Y ellos se rieron. Ella se rió como diciendo: qué locura. El señor Hudson estaba sobremanera turbado y dijo: no quiero ser como los apóstoles, no quiero ser como Pablo, no quiero ser como Apolos, no quiero ser como Cefas, ni quiero ser como cualquier otro hombre. Dijo este hombre: solo tengo un ejemplo supremo, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades, porque Él me las indique y solo Él. Y concluye diciendo: oh, que seamos más semejantes a nuestro gran Señor Jesucristo. Usted y yo no debemos querer parecernos al predicador de moda, a tu pastor, solo porque es tu pastor. Vistes como él, hablas como él, te cortas el pelo como él, caminas como él, te mueves como él, quieres ser como él. Él no es el ejemplo. No son los apóstoles. No fue el gran profeta Elías que hizo bajar fuego del cielo. No fue aquel tremendo profeta Isaías, profeta Jeremías. No fue Juan el Bautista. Es Cristo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Dile a tu hermano: no es el pastor, es Cristo. ¿Sí lo cree? Que seamos más semejantes a Él. Queridos hermanos, amigos que nos visitan, precisamente por todo esto, la cruz ha venido a tomar el lugar central en nuestras iglesias. La cruz ha venido a tomar el lugar central en nuestra conciencia y aún en nuestras vidas. La cruz de Cristo ya no debe ser un objeto horrendo e inhumano. Al contrario, se ha convertido en un símbolo de belleza, misericordia y gracia de parte de Dios. Hermanos, así como Cristo transformó el sentido de la cruz, también puede transformar el sentido de nuestras vidas. Ese es el poder de la cruz. En tercer lugar, la cruz es símbolo de sabiduría. Primero hemos tomado el riesgo de la cruz, luego experimentamos el poder de esa cruz, pero ahora la gloria de la cruz va alcanzando dimensiones realmente extraordinarias. Y nos dice Pablo que esa cruz también es sabiduría de Dios. Escuche bien. Podrá haber en el mundo miles de millones o miles de hombres sumamente inteligentes.
Podrá haber en nuestro planeta miles de personas sabias, inventores, físicos extraordinarios, médicos que han alcanzado o han marcado la historia de la humanidad y muchísima sabiduría impresa en libros en todo el mundo. Pero déjeme decirle algo con convicción: ninguno de ellos como nuestro Señor Jesucristo, ninguna sabiduría como la de la Biblia y nadie tan impresionante como nuestro gran Dios. Simplemente no hay otro como Él. De ahí, hermanos, escuche esto, diga conmigo: simplemente nadie como Él. Diga fuerte conmigo: ninguno como nuestro Dios, ninguna sabiduría como la palabra y nadie tan impresionante como nuestro gran Dios. Dígalo. De ahí que Pablo a los romanos les dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Wow. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? ¿Qué es el hombre para que lo visite, Señor? Oh gusano de Jacob, le dijo Dios, yo soy tu redentor, el que hablo contigo. Y Job le dijo a su gente en alguna ocasión antes de ser probado: Dios me llamará y me presentaré delante de él como un príncipe. Jehová me preguntará y yo le responderé. Y en medio de su prueba Dios le hace 73 preguntas y ninguna le responde. ¿Y sabe por qué? Porque qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, porque qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que la sabiduría de los más grandes sabios, aunque nos parezca impresionante, es superficial en comparación con la de Dios, que es inmensamente profunda. Está diciendo Pablo que la sabiduría de los hombres es pobre en comparación con la de Dios, que es inmensamente rica. Está diciendo Pablo que la sabiduría de los hombres es fácilmente descifrable en comparación con la de Dios, que es incomprensible a menos que Él nos la revele. Está diciendo Pablo que la sabiduría de los hombres es fácilmente penetrable, es decir, es limitada en comparación con la de Dios, que es infinita. ¿Aún nos sentimos tan inteligentes? He ahí el poder de la cruz. Cruz que para muchos es una locura. Cruz que para muchos es una estupidez. Los judíos quieren ver señales, los griegos piden sabiduría, pero Pablo dice: pero nosotros no, para nosotros es poder de Dios para salvación y nada más. Eso es sabiduría de Dios, es entender la obra de Cristo. Predicar con entendimiento, oír con entendimiento, vivir con entendimiento. Hermanos, en realidad el razonamiento humano no puede comprender la sabiduría que hay en la cruz. ¿Y sabe por qué? Porque aparentemente la sabiduría de la cruz ha perdido su valor cuando vemos al Hijo del Hombre muerto ahí. Y cualquiera dice: ¿cómo puede haber sabiduría en un hombre que murió? En un hombre que se decía ser el Hijo de Dios, y aparentemente muere el valor de aquel gran ser cuando lo vemos clavado en una terrible cruz. Pero ¿sabe qué? Es imposible tratar de entender la sabiduría de la cruz simplemente porque no se puede interpretar con la mente humana. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que no hay otra forma de entender la sabiduría de la cruz que no sea a través de la misma cruz y su crucificado. Por eso es que Pablo dijo: la sabiduría de la cruz es locura a los que se pierden. Porque para entender lo que Cristo hizo en la cruz hay que entender la cruz. La cruz, aunque era un símbolo de delincuencia, bueno, Cristo fue como un delincuente. Cristo fue a parar ahí como un ladrón, pero el ladrón eras tú y era yo. Cristo fue a parar ahí como un vil adúltero, cuando los viles adúlteros pueden ser algunos de los que están ahí sentados. Cristo fue a parar ahí como un hombre que supuestamente violó y quebrantó los mandamientos de Dios,
cuando en realidad los mandamientos se siguen violando y quebrantando hasta el día de hoy los que se dicen ser cristianos. Porque para entender la locura de la cruz, la locura de la predicación, hay que entender el amor de Cristo. Hermanos, la cruz no debe ser razonada. La cruz debes juntamente con Él cargarla y negarte a ti mismo para tratar de entender solo un poquito lo que Cristo hizo por ti en la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En la sabiduría de Dios, permitió que Cristo tomara el camino de un criminal. En la sabiduría de Dios permitió que Cristo cargara nuestro pecado e inclusive que se hiciera pecado por nosotros. ¿Puede creer eso, hermano? Podemos entender que fue a parar como un criminal porque así lo consideraban. Pero ¿puede usted entender que Él se hiciera pecado por nosotros? La mente humana no puede entender eso. Por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dijo, refiriéndose a Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que nunca, escuche bien, nunca será posible que la sabiduría de cualquier hombre que haya nacido en pecado, que conoce el pecado y que practica el pecado, puede competir contra la sabiduría del ser más santo que jamás haya existido y que nunca conoció pecado, sino que se hizo pecado para que los pecadores fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto sí es una locura de la predicación. Como dijo un pastor en cierto lugar, la sabiduría humana pide una forma diferente, pero hasta ahora los seres humanos ni siquiera pueden curar el resfriado común, ni mucho menos crear una vida. Dice este hombre, ¿cómo se nos ocurre siquiera pensar que somos tan inteligentes como Dios o que seamos autoridades para diseñar la salvación de la raza humana a través de psicologías o humanismos que no tienen nada que ver con Dios? En cuarto lugar, la cruz es símbolo de unidad. Todos digan unidad. Número 1, la cruz es símbolo de riesgo. Luego experimentamos el poder de la cruz. Después la cruz ha alcanzado dimensiones mayores y encontramos en la cruz la sabiduría de Dios. Pero ahora la gloria de la cruz se ajusta, es decir, nos ajusta, nos aprieta y encontramos en ella un símbolo de unidad. La iglesia primitiva se enfrentó a la terrible realidad que hoy sufre también la iglesia del siglo XXI. ¿Cuál? La división. Hoy en día la mayoría de las iglesias no se hablan entre ellas, mucho menos podemos esperar que planeen asuntos de edificación para la iglesia en general. ¿Y sabe por qué, querido oyente? Por la absurda y convenenciera razón que no comparten las mismas metodologías. Esa es la principal causa de división entre las iglesias. La iglesia de Hechos también estaba sufriendo los estragos de la división. ¿Cuál era la razón? Sus metodologías. Habían apartado sus ojos de la única cosa que los mantenía unidos, que era la cruz. Ellos habían apartado sus ojos y sus mentes de aquel que hacía la cruz especial. Por eso es que Pablo les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obvia es no. ¿Saben una cosa, hermanos? Pablo estaba siendo muy claro con sus preguntas. Pablo los estaba confrontando porque las causas de sus divisiones ya se habían excedido demasiado. En otras palabras, lo que Pablo les estaba diciendo era, ustedes son unos idólatras.
Ustedes son unos idólatras. Hermanos, los corintios habían dejado de poner sus ojos y su confianza en Cristo y ahora los estaban poniendo en Apolos, en Cefas y en Pablo. Esa era una clara idolatría. Y déjeme decirle algo. Dios puede ser muy tolerante y darnos muchas oportunidades hasta lograr unirnos a Él a través de su cruz. Pero si hay algo que Dios no está dispuesto a tolerar, sino que hasta es capaz de echarnos como a perros de delante de su presencia, es la idolatría. Apocalipsis 22, versículo 15. Dios no está dispuesto a tolerar idolatría. Él es capaz de echarnos como echamos a los perros de nuestras casas. ¿Ya lo tiene? Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Con qué los compara? Con perros. Hermanos, por favor, entendamos la preocupación de Juan. Por favor, entendamos la preocupación de Juan. El crucificado es el único que nos une a Dios mediante su cruz. Los hombres y sus denominaciones no nos unen a Dios, pero nos unen a ellos y al mismo tiempo nos separan de Dios. Por favor, evitemos ser tratados como perros y no le demos la gloria a nadie que no sea a nuestro bello crucificado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Entendió? Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué está tratando de comunicar Pablo a los corintios cuando les dijo, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo estaba tratando de decirles que a pesar, fíjese bien, a pesar de que Apolos, Cefas y Pablo eran poderosos instrumentos en las manos de Dios, escuche bien, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas eran el centro del evangelio. ¿Qué eran ellos? Ellos eran servidores de Cristo por medio de los cuales habéis creído. ¿Qué soy yo? Servidor de Cristo, por medio del cual algunos de ustedes han creído en Él. En el pasado congreso de niños que tuvo la pastora Vicky, oí por el radio y ella enseñó en ese congreso que si un pastor está más interesado en agradar a la gente que en formarla, está desubicado. Lo que Pablo estaba haciendo con los corintios era eso, ¿qué? Ubicarlos. ¿Cómo los ubicó? Les dijo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Se ubicó? Es que si mi pastor se muere, ¿qué va a hacer de mi vida? Es que si mi pastor no ora por mí, yo voy a seguir enferma. ¿Acaso yo fui crucificado por vosotros? ¿Se ubicó? Una pastillita de Ubicatex todas las mañanas y en la noche una de rodillón. Y va a ver que va a entender mejor. ¿Qué estaba diciendo Pablo en esta locura de la predicación? Miren, no soy yo el centro. No soy yo el evangelio. Escuche bien. Él les estaba diciendo, ¿es por mí que deben correr el riesgo? ¿Es por mí, decía Pablo, que soy yo el poder de Dios? ¿O soy yo la sabiduría de Dios? Pablo les decía, ¿o es a través de mí que fueron unidos a Dios? Definitivamente es un rotundo no. Todos estos atributos le correspondían exclusivamente al que era el Redentor y Pablo no era el Redentor.
El Redentor era uno muy, pero muy superior a todos ellos. Era muy superior a Pablo, era muy superior a Apolos, era muy superior a Cefas, era muy superior a Isaías, era muy superior a Jeremías, era muy superior a Elías, era muy superior a Eliseo, era muy superior a Juan recibiendo la revelación del Apocalipsis. Escuche bien, se trataba nada más y nada menos que del más grande de los grandes, el Señor Jesucristo. Ese era el crucificado a quien Pablo venía anunciando. A su nombre. Escuche bien, tristemente la historia se repite hoy en día, la misma historia de los corintios. ¿Acaso aquel televangelista famoso es quien nos unió a Dios a través de sus tremendas campañas de milagros? ¿O acaso es aquel que fanfarronea con su poder a quien debemos seguir, admirar y rendirle devoción? No, hermanos, la respuesta es un contundente no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente le servirás, te rendirás, lo adorarás, le llorarás, te postrarás, lo abrazarás, lo seguirás hasta la muerte. No hay otro. La iglesia de los Corintios estaba distorsionada. ¿Y cuál era la solución ante esta distorsión? La solución obvia a sus divisiones era reenfocarse en la cruz y en lo que ella simbolizaba. El foco no era Pablo, el foco era Jesús en la cruz. Un enfoque correcto en la cruz pone todas las cosas en la perspectiva apropiada. Todas las cosas. Un milagro, un acontecimiento, una sobrenaturalidad, una manifestación del Espíritu Santo, todo eso es real, todo eso es verdadero, todo eso es genuino, todo está respaldado en la palabra. Pero escuche bien, un enfoque correcto en la cruz pone todas esas cosas en la perspectiva apropiada. Y por último, en quinto lugar, la cruz es símbolo de esperanza. En nuestra sociedad hay algunas instituciones que tienen la palabra cruz como símbolo de esperanza. Por ejemplo, tenemos la Cruz Roja. Y ven la Cruz Roja y dicen, ay, bueno, sí, me pasa algo, le llamo a la Cruz Roja. La cruz de Cristo, hermanos, debe verse siempre en el escenario de la esperanza. Todos digan esperanza. Pablo, cuando habla de la cruz de Cristo, nos habla de fe, nos habla de paz, nos habla de entrada y nos habla de la gracia de Dios. Para Pablo, todas estas cosas son la esperanza de Dios para el hombre. Romanos 5, verso 1 dice, Pablo, y verso 2. Romanos 5, verso 1 y verso 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo eso simboliza la cruz de Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Escuche bien. En el mundo existen dos clases de auditorios: los que buscan señales y acontecimientos sobrenaturales para así, según ellos, evaluar la presencia de Dios en algún lugar. Y por el otro lado, los que buscan el arte de la retórica y la buena oratoria, donde según ellos la sabiduría de Dios está en ese lugar. Mientras que estas dos clases de creyentes se pelean por demostrar dónde está Dios, Pablo les escribe y les dice que al Señor le ha placido salvar a los creyentes, no por medio de señales milagrosas, ni tampoco por medio de una retórica extraordinaria, sino única y exclusivamente mediante la locura de la predicación. Escúcheme bien, usted y yo no podemos potabilizar una iglesia mediante sus milagros, mediante sus actividades,
No podemos potabilizar la iglesia y decir, esa es la iglesia sana, porque el pastor tiene una excelente preparación. Debemos prepararnos, pero no es sabiduría, no es retórica, no es oratoria, no son milagros, no son señales. ¿Qué es? La cruz de Cristo, la locura de la predicación. Él dijo, yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Y aquel entonces, ¿a quién le importaba la salvación? Si ellos esperaban un Mesías político, un Mesías rico, dueño del petróleo, dueño de los hasta el día de hoy eso espera el pueblo de Israel. Y él dijo, entiendan que mi reino no es petróleo, mi reino no son diamantes, mi reino no es una buena oratoria. Ya tienen a Nicodemo, ya ven a Gamaliel, ya verán a Saulo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está allá arriba y consiste en una predicación, en un mensaje que te salva porque estás perdido en el infierno. No queremos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a tus enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo quería reunir a su pueblo, no para hacerlos todo lo que ya le dije, sino para hacerlos salvos para siempre, para poder restaurar al hombre caído, Adán, a través del sacrificio de Cristo, y ahora hacernos a la semejanza de Él. Pero los judíos no querían eso. ¿Qué esperas tú del evangelio? ¿Qué esperas tú de la locura de la predicación? ¿Vienes a una iglesia por un milagro? Dios es milagroso y lo puede hacer. ¿Veniste aquí para que Dios te solucione tu problema? Tu familia, tu matrimonio se está destruyendo, tus hijos en las drogas. Por supuesto que Cristo tiene poder para hacer todo eso. Pero un enfoque correcto en la cruz de Cristo pone en una correcta perspectiva todas las demás cosas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas tus necesidades, sobre tus enfermedades, sobre tu pobreza, sobre tus problemas. Pondrás al Señor y lo amarás sobre todas las cosas. Apláudele fuerte a Él. Primera de Corintios 1, versículo 21 al 24. Dios no mandó a Jesucristo a impresionar al público a través de milagros y señales y que a través de ello pudieran ser salvos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, todos digan sabiduría de Dios. Después dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe algo? Los judíos tenían la ley de Dios, tenían el testimonio de los profetas, tenían el testimonio de los patriarcas, y eso era la sabiduría de Dios. Por eso es que dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. Le agradó a Dios el plan B, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo rebasa lo milagroso que Él mismo es. Su persona, su obra, sus palabras, su mensaje, su amor, su misericordia, su esperanza, su compasión. Eso es superior, rebasa los mismos milagros que Él es capaz de hacer. ¿Sabe lo que vio Pablo en esta gente? Por un lado a judíos que pedían señales para así evaluar la eficacia del mensaje de Pablo. Y por el otro lado estaban los griegos que también buscaban evaluar el mensaje de Pablo mediante la elocuencia y la buena oratoria de Pablo. Pero ¿sabe qué, queridísimo hermano? Esto no se trataba de Pablo.
Esto no se trataba de nosotros, no se trataba de ver quién hacía más milagros que otro, ni se trataba de la elocuencia de nadie. Lo que Pablo estaba tratando de decir era que Cristo era precioso en sí mismo y no necesitaba hacer ningún milagro ni ninguna obra espectacular para que fuera precioso. Él es precioso en sí mismo. Él es maravilloso. Él es precioso. Algún comentarista dijo, si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús y lo hubiéramos visto junto con sus apóstoles, no nos hubiéramos dado cuenta quién era Jesús. Porque la hermosura de Él no era externa. Ni siquiera su hermosura era lo milagroso que era. Lo hermoso de Cristo, escuche bien, el dinamis de Dios, el poder de Dios no era espectacular. El poder de Dios consistía, y lo dice el original griego, consistía en aquel poder del amor del Padre a través de Cristo que vino a romper el corazón más duro y traer quebrantamiento del ser humano más soberbio. Ese fue el dinamis, explotó. No estaba hablando de correr, de gritar, de hacer esto, de hacer lo otro. Estaba hablando de un estallar en el corazón del hombre y decirle a él, creo, eres el Hijo de Dios. No importa que no vea un milagro, no importa que hoy no tenga la respuesta a mi problema, le creo a tu mensaje, tus palabras son espíritu y son vida. Han venido a mí, han penetrado como una espada más filosa que una de dos filos y han discernido mis pensamientos, mis sentimientos, hasta mis intenciones. ¡Wow! Tú eres Dios. Termino con esto. El Evangelio no fue traído para que fuera de nuestro agrado. El Evangelio fue traído para que fuéramos salvos. Y si el Evangelio de la cruz, escúchenme con atención por favor, si el Evangelio de la cruz aún no te convence ni te agrada, déjame decirte que poco importa lo que tú y yo pensemos. Lo único que realmente importa es lo que Dios dijo. Y Dios dijo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Poco importa si te gusta la predicación o no. Poco importa si te interesa el crucificado. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes agobiado por la vida, si el pecado es demasiado pecado sobre tus espaldas, tú necesitas el mensaje de la cruz. No importa tu filosofía, no importa tu antecedente, no importa tu intelecto. Lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría del hombre. ¿Qué importa lo que crees? ¿Qué importa lo que deseas? Si Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Él fue enviado con un propósito específico, con un objetivo específico, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y sabe algo, amigo? Si tú no conoces a Cristo hoy en día y te ha importado poco todo esto, debes ir de regreso a la cruz. Cierre sus ojos, humille su cabeza. Y quiero hacer un llamado. Si hay alguien en este auditorio que esta locura de la cruz ha tocado tu corazón y te ha dicho que tú necesitas venir de regreso a la cruz, porque si continúas viviendo la vida que llevas, déjame decirte algo, tienes un pie ya en el infierno. El infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, está yendo gente cuando no fue preparado para la gente. Y si tú no quieres ir ahí, ven a Cristo hoy. Ven a Él.
Abre tu vida. Este puede ser el último salvavidas de tu vida. O lo tomas o te hundes. El soberano Dios reina. Jehová reina. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. En Él está la última palabra. Si tú has de seguir viviendo o debas morir hoy por la noche. Pero ¿qué te parece, amigo? Ya que tú y yo no sabemos el futuro que nos espera. Si vienes hoy a Cristo en arrepentimiento y fe de todo tu corazón y le dices: Dios, te necesito y te pido perdón de mis pecados. Parecía una locura, pero es el poder de Dios para salvación. Si hay alguno entre nosotros que quiere venir a Cristo, que nunca le ha dicho al Señor: entra a mi corazón, quiero cambiar mi vida, este es el momento. Quiero que te pongas de pie en este momento, ahora mismo. Gracias. Gracias. Rápidamente. Quiero hacer una oración por usted. Y quiero guiarlo en una oración que lo va a llevar a la presencia de Dios. El Señor escuchará tu oración y perdonará tus pecados. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabes? Usted y yo no podemos escoger a Cristo, porque Él nos escogió a nosotros. Yo os escogí a vosotros. Y ¿sabes? Tú no puedes decidir hoy amar a Cristo, porque Él nos amó primero. Y el amor de Cristo está disponible para todo aquel que crea y quiera venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si hay alguien más en este auditorio que quiere venir a Cristo y cambiar el rumbo de su vida, póngase de pie en este preciso momento, por favor. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, joven. Muchas gracias, caballero. Gracias, señora. Gracias. La palabra de Dios dice que Él escribirá nuestros nombres en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en ese maravilloso libro, simplemente no tendrás acceso. Y no habrá manera. Porque el que será salvo es aquel que ha vivido una vida en identificación con Cristo, vinculados a Cristo. Si hay alguien más, póngase de pie rápidamente. Deme la oportunidad de orar por usted y que el Padre pueda darle la oportunidad de la salvación. Si hay alguien más, se pone de pie en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Allí en la parte de atrás vamos a distribuirnos los diáconos, los ministros, por favor. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y ese trabajo y esa carga es el pecado que traemos encima de nosotros, que no te deja descansar. ¿Y sabes en qué? No te deja descansar en la obra propiciatoria que hizo Cristo en la cruz. Cuando tú vienes a Cristo de todo tu corazón, eres considerado un inocente. Y no por lo que tú hiciste ni por lo que tú oraste, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo el justo por los pecadores. Ahora podemos ser llamados justos en la justicia de Cristo. Si alguien más quiere venir a Cristo hoy, póngase de pie en este momento. Muchas gracias. Humillen su rostro. Vamos a hacer esta oración. Yo le pido que todos repitan esta oración conmigo, las personas que están de pie y también los que están sentados. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti. Acepto que soy totalmente incompetente de agradarte si no es a través de Cristo y su predicación. Te pido perdón. He vivido una vida desenfrenada, una vida loca. He vivido una vida fuera de la razón. Pero quiero volver a Cristo. Quiero ir a la cruz. Hoy doblo mi corazón a ti y te reconozco como el único Salvador de mi vida. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que vino en carne a la tierra. Creo y me arrepiento de todo corazón. Y te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida.
ayúdame a conocerte más. Dame firmeza a mi corazón y establece mi vida en tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.